Como es bien sabido, pues el día de ayer, en la noche, al mediodía, nuevamente el señor Maduro arremetió contra Andrés Velázquez y contra Américo de Gracia, acusándonos ante la Fiscalía para ser investigados por mafias del oro, crímenes y delitos y, por supuesto, paramilitarismo en las zonas del Estado Bolívar. Esta acusación viene acompañada de otras que anteriormente ya había materializado el propio Nicolás Maduro. Un día antes, el ministro de la Defensa, general Padrino López, había asomado o acariciado la idea. Anteriormente lo había hecho también el señor Diosdado Cabello en el Mazo Dando. Y el día sábado 8, en pleno desarrollo del ataque al pueblo Pemón en el Parque Nacional Canaima, lo había hecho un dirigente de los Tupamaros en el municipio Gran Sabana, diciendo pues que se estaba atacando a los pueblos indígenas y que este ataque lo estaba perpetrando Américo de Gracia con paramilitares que habían sido contratados supuestamente por mí para una acción criminal contra el pueblo Pemón. Esto no puede llamar ni representar una sorpresa para nadie en Venezuela, absolutamente para nadie, y mucho menos en el exterior, porque justamente un gobierno, a nuestro juicio, encabezado por organizaciones criminales que han inhabilitado a partidos políticos, el más importante del país, en proceso electoral alguno, como fue el de la MUT, también criminalizando su militancia y enjuiciando a algunos líderes políticos vinculados a esta organización, como el mismo caso de Andrés Velázquez, para inhabilitar el partido, cometen crímenes como este que se cometió el día sábado, que persiguen y criminalizan a diputados, a políticos, a líderes sindicales, alcaldes, como el caso incluso de llegar a suicidar, como el caso de Fernando Albán, que ha sido un crimen que hasta ahora ha permanecido impune en Venezuela y que la comunidad internacional tiene la lupa puesta en casos como este. O la destitución de Alfredo Ramos, imputándole delitos para destituirlo del cargo y encarcelarlo y enjuiciarlo hasta por 15 meses en cárceles del SEBIN. Que roban elecciones, como el caso de Andrés Velázquez, y todavía no han repuesto ni han respondido el Estado de Derecho del pueblo guayanés a elegir al gobernador ni darle respuesta a estos temas, o como el caso de desconocer la victoria de Juan Pablo Guanipa, alegando pues que no se fue a juramentar en la constituyente fraudulenta, cosa que no está tipificado en ninguna ley ni en la Constitución de la República. U homicidios planificados desde el gobierno, como el que se le imputa a Rodney Álvarez, dirigente y líder sindical de la Ferrominera, que ya lleva 7 años preso con una sentencia de 20 años de cárcel, por homicidios que no cometió, pero que sin embargo, para ir saliendo de algunos líderes de manera puntual, son capaces de criminalizar a estos niveles, o de violar la inmunidad parlamentaria de manera criminal, como se le ha violado a Freddy Guevara, a Julio Borges, a la propia María Corina Machado, a Ismael García, a Olivares, a Juan Requesén y un largo etcétera. Ese es este gobierno que ha venido criminalizando de manera permanente actos de esta naturaleza. Un gobierno que no ha tenido ameno en utilizar la rampa presidencial para traficar droga, la valija
diplomática para traficar droga, no podemos esperar que entonces no intente involucrarnos en actos criminales como los ocurridos el sábado pasado en la población de Canaima y dentro del mismo Parque Nacional en contra de la población indígena. Este es un régimen que ha traficado y hemos denunciado las mafias del oro y cómo operan, quién lleva las armas, cómo triangulan el oro, incluso hoy perseguido por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Pero asimismo denunciamos en su ocasión, tanto Andrés Velázquez como yo desde Guayana y desde el Parlamento Nacional en el periodo pasado, cómo operaba la mafia del hierro, cómo operaba la mafia del aluminio, cómo operaba la mafia de la madera, de la droga, de la cabilla, del cemento, de la gasolina, ahora del diamante e incluso del coltán, donde no hemos tenido a menos en señalar, por ejemplo, a Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro, cosa que obviamente no nos puede perdonar el régimen, no nos los puede perdonar el propio Maduro, no nos los puede perdonar Padrino López. Esa es la circunstancia que hoy sirve de antesala para esta acusación que nos hacen ante el fiscal usurpador Tarek William Saad. Un gobierno que autoriza de manera criminal la permanencia y la operatividad del ELN y de la FARC dentro de nuestro territorio, no solamente en el estado Bolívar y dentro del marco del arco minero del Orinoco, sino también en Apure, en Amazonas, en Táchira, en el Zulia, para fines lamentablemente inconfesables, en alianza con sectores terroristas de carácter internacional y solicitados incluso por la Interpol. En mi caso particular, debo señalar qué cosa es la que no nos han hecho. Nos han confiscado el pasaporte, nos han golpeado 4 veces consecutivas dentro de la propia Asamblea Nacional. La última fue el 5 de julio del año 2017. Nos han expropiado la radio que era de mi propiedad, nos confiscaron el número telefónico que tenía 14 años con ese mismo número y nos los confiscó el SEBIN y no pudimos recuperarlo. Nos amenazan de muerte y yo debo recordar que esta no es la última, no es la primera y quizás no sea tampoco la última. La primera amenaza la recibimos y la hicimos en el marco de la denuncia del arco minero de la masacre de Tumeremo, cuando José Alejandro Rodríguez, el alcalde de Huasipati, nos amenazó de muerte, de matarnos y dándole instrucciones al capitán que casualmente fue asesinado recientemente por el DIGESIN, de nombre Fanol Vladimir San Clemen, que es el personaje que tiene por apodo o tenía por apodo el capitán. Esa fue la primera amenaza de muerte que hemos recibido. Luego vino la del mayor y hoy jefe de operaciones del DIGESIN, el mayor Alexander Granco Arteaga, para concluir con una operación Tepuy en la que a todas luces, después de 4 días de vender la especie, de que estaban justamente, que nosotros estábamos propiciando y de manera particular Américo de Gracia estaba propiciando el paralelismo o el paramilitarismo dentro del Parque Nacional Canaima, viene Vladimir Padrino López a manifestar que obviamente fue una acción militar. ¿Por qué hacerla con título de turista? ¿Qué le impedía a las Fuerzas Armadas actuar de cara al país y de cara incluso a los pueblos indígenas y usar de manera transparente? ¿Por qué 4 días después? Ojo, y eso porque los indígenas retuvieron y todavía hoy tienen retenido
a 3 oficiales del DIGESIN y a 2 operadores de Corpolet en el Parque Nacional Canaima, porque el pueblo Pemón de manera valiente pidió la renuncia de Padrino López, porque el pueblo Pemón tiene paralizado el tráfico y el tránsito hacia Brasil en el sector de la línea en Santa Elena de Guairén, porque el pueblo Pemón se paró firme y tiene paralizado el aeropuerto internacional de Santa Elena de Guairén, y porque el pueblo Pemón el día domingo 9 de diciembre, en el momento en el que se supone tenían que celebrarse las elecciones de concejales, impidió que el proceso se diera. Si esa presión del pueblo indígena no se estuviera materializando, hoy los responsables de ese paramilitarismo, de esa acción bélica que se emprendió de crimen de lesa humanidad, de violación de los derechos humanos contra el pueblo Pemón, los responsables hubiésemos sido nosotros. Hoy quieren enmendar la plana acusándonos quizás de cualquier otro delito que puedan surgir, y nosotros queremos alertar a la opinión pública que nada de esto va a detener la firme convicción que tenemos de llevar este caso a la Corte Penal Internacional con la doctora Tamara Sujú, a llevar y entregarle este expediente que le estamos pidiendo de manera pública, notoria, en público y en privado, a Provea que nos ayude a redactar para ser entregado a la Corte Penal, donde acaban de ser designados 3 jueces para que le levanten el expediente al señor Maduro por crímenes de lesa humanidad y por violación de los derechos humanos. Vamos a llevar esto a la relatoría en Washington de la OEA en materia de violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas. De modo que toda esta operación que estamos emprendiendo no la van a poder frenar con una amenaza que le pudieran hacer eventualmente tanto Andrés Velázquez como Américo de Gracia, que ya por supuesto hemos tenido de sobra, porque además este proceso no depende solo de Américo de Gracia ni de Andrés Velázquez. Este proceso depende también de un pueblo que está atento y permanentemente vigilante de sus propios derechos, que es el pueblo Pemón. Este proceso también depende de ciudadanos de buena voluntad que militan y activan en distintas ONG y que están ayudando a levantar este expediente de crimen de lesa humanidad. No se equivoque, señor Maduro, no se equivoque, señor Padrino López, no se equivoquen tratando de criminalizarnos a nosotros con este tipo de acciones, o tratando de intimidarnos de alguna manera. Nosotros sabemos y continuamos con el firme y claro propósito de, por supuesto, trajinar en el camino de que se haga justicia con el pueblo Pemón, que se haga justicia con Guayana, que se haga justicia con el Amazonas, que se haga justicia con los pueblos indígenas, que se haga justicia con la hidroeléctrica del Caroní, con la naturaleza del Caroní, con los tepuyes, con la Amazonía, que se haga justicia con todos los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Guayana, como no nos detuvimos ante el crimen cometido cuando la masacre de Tumeremo, como no nos hemos detenido ante la aprobación de esta ley que representa la posibilidad de proteger el Amazonas, de proteger el Estado Bolívar, de proteger sus cuencas hidrográficas, de proteger sus parques nacionales, de proteger el Delta Macuro. Ya no se trata solamente del arco minero del Orinoco. Estos señores han vulnerado absolutamente todo y por supuesto pretendían con esta operación criminal matar 2 pájaros de un solo tiro, enjuiciarnos y encarcelarnos a nosotros por paramilitarismo y ponerle la mano a las minas que funcionan en el Parque Nacional Canaima, que por supuesto nosotros no podemos avalar, todo lo contrario, pero que esas personas como los indígenas que están haciendo actividad minera en la zona han sido inducidos por el régimen. ¿O quién aprobó? ¿Quién fue el que aprobó
el decreto del arco minero del Orinoco? ¿Quién ha llamado a países como Turquía, como Rusia, como Irán, como Bielorrusia a que inviertan en materia de minería? ¿Quién es el que ha ofrecido coltán, diamante y oro? ¿Quién es el que ha metido al ELN a operar en nuestro territorio con el propósito de garantizarle los minerales que están en el subsuelo venezolano? Por supuesto, entonces es lógico que los indígenas pudieran concluir que si hay diamante, que si hay oro, que si hay coltán para los turcos, también tiene que haber oro, diamante y coltán para los indígenas. Ese no es nuestro caso, pero nosotros seguiremos trajinando en esta dirección hasta que se haga justicia, se derogue el arco minero del Orinoco, que es lo que debería comenzar el gobierno por hacer si de verdad quiere ponerle un fin a toda esta tragedia que representa el arco minero y su política. Claro, con esta amenaza no entienden ustedes que dé paso a una detención, tanto usted como también al diputado Andrés Velasco. Por supuesto que tememos, por supuesto que el miedo es inherente al ser humano, es un instinto de preservación. Pero yo quiero decirle al pueblo venezolano y en especial al presidente Maduro, más miedo me da ir a la farmacia a comprar los químicos para mi hija que tiene cáncer y no conseguirlo. Eso me da mucho más miedo. Mucho más miedo me da el hecho de que mis hijos y mis nietos estén todos fuera del país y no puedan regresar nunca más a la patria que los vio nacer. Y eso nos tiene que inspirar todos los días a dar la cara por Venezuela, por Guayana, por los pueblos indígenas y por supuesto por la Amazonía, que la están destruyendo con esta política perniciosa y perniciva, antiecológica y criminal que adelanta el gobierno de Nicolás Maduro.